Bueno, hola, hoy vamos a conversar un poco acerca de algunos conceptos que hemos visto en dos lecturas que hemos leído para el curso de semiótica, que son el de las figuras de la violencia de Ciro Blanco y, bueno, también sobre el tema de la enunciación en el manual de semiótica, ¿no? Respecto a estos dos grandes temas, eh, yo, Mariano Elías y Axara Chambergo vamos a explicar, creo que las ideas que consideramos más importantes. Y Axara, justo como para introducir un poco, creo que sería bueno si nos pudieras hablar un poco acerca de qué es el programa narrativo para después ya ir entrando en los conceptos un poco más semióticos. Sí, claro. Empezamos diciendo que el programa narrativo es como una herramienta que ayuda a describir de forma simple la acción central que tiene un relato y también como cómo éste conecta a los personajes, ¿no? Entonces, tenemos la acción y la acción que conecta a los personajes. Ahora, vemos que dentro de esto existe una manipulación. O sea, siempre en todo va a haber una manipulación. Si ahorita yo te digo algo, o sea, por ejemplo, no sé, eh, Mariana es cantante, ¿ya? Digo, me encanta cómo cantas. Así sea verdad o así sea mentira, en ambos busco que me crea. Si es verdad, busco que me crea la verdad. Y si es mentira, busco que también me crea la mentira, ¿no? Claro, Entonces siempre hay esa acción de convencer a alguien. Y si no se cumple, se llega a la sanción porque se rompe la confianza, que es como, en la lectura lo menciona como la traición, que desata la violencia y luego la venganza. claro que en la lectura, de hecho, lo analiza con la película Pulp Fiction, el contrato sería la lealtad y este justamente se rompe y por eso se desata la violencia. Exacto, o sea, es como la consecuencia de no haber Exacto. cumplido. Y dentro de, o sea, vemos que existen dos figuras, ¿no? Que es el manipulador y el manipulado, pero ya es como, va dentro de todo este esquema narrativo. De todo lo que es la manipulación. Así es. Bueno, y como veíamos tú que hablas de la lectura, ya metías un poco acerca de cómo se usaban estas figuras de la violencia y estos temas. Eh, justo eh, Greimas nos dice que en el lenguaje existen dos dimensiones. Eh, y bueno, nosotros las entendemos como la dimensión figurativa, que es donde están las figuras, obviamente, y la Claro. dimensión temática, donde están los temas. Entonces, la dimensión figurativa consiste en todas aquellas cosas que vemos, que escuchamos, que nosotros percibimos en un texto, ¿no? Sea cual sea. Y la dimensión temática sería lo que nosotros interpretamos o clasificamos a partir de estos textos. O sea, Entonces, sí, la figura, tenemos a la figura y al tema, que es la exacto, figura, el cómo se muestra, por ejemplo, una película, vemos el tema, no sé, Shrek, porque está de moda, porque ya salió hace tiempo, pero ya, por ejemplo, Shrek sale que un ogro se enamora de una princesa y cómo puede haber amor entre estas dos personas, ¿no? Eso sería como el tema, el sentido que le damos, cómo lo interpretamos, pero la figura sería como que, ok, la animación, la iluminación que tiene, todo ese tipo de cosas, cómo se llega a ver. exacto. Y ahí trabajamos en dos planos, ¿no? Sería cuando tú tienes la figura, que es el cómo se muestran las cosas, tenemos un plano de la expresión, y lo que nosotros interpretamos a partir de eso que vemos es el plano del contenido. Yo, por ejemplo, de una serie que a mí me encanta, tú siempre pones ejemplo Shrek, pero yo tengo esa serie Qué que se llama vergüenza. Better Call que a mí me gusta mucho porque tú tienes una serie, ¿no? Tienes los personajes que hacen acciones y el protagonista es un abogado que tiene medio, como en este universo de Breaking Bad siempre hay estas nociones del bien y el mal están un poco en debate. Entonces, en Better Call Saul, tú tienes como figuras, tienes al personaje y, por ejemplo, tienes que el personaje tiene una camisa de un color celeste y quizás en otra escena tiene una camisa de color rojo. Y entonces, quizás uno a simple vista no se da cuenta, pero ahí hay dos planos. El plano de la expresión sería los colores usados y el plano de la temática sería lo que representan esos colores. O sea, en muchas ocasiones en esa serie, cuando hay un elemento rojo, es porque el mal está presente, y cuando hay un elemento azul, es porque el bien está presente. Entonces, eh, ahí sea otra cosa que creo que tú has hablado bastante, que es el simbolismo, ¿cierto? Claro, es algo que me acabas de hacer acordar. Por ejemplo, Certain Reasons Why, no terminé Sí, de verla, pero me acuerdo que es como la iluminación juega un gran papel ahí, ¿no? Como que en la primera temporada creo que es cuando, o sea, todo sucede en una iluminación como muy fría, pero luego cuando hay los recuerdos buenos de la chica esta, todo se vuelve como cálido y todas las personas dicen como colores. Entonces ahí vemos el simbolismo que tiene no solo las cosas que podemos usar, sino como
elementos externos que nos llevan a pensar en eso, como el color, el significado natural, el contexto donde ponemos estas cosas. Exacto. Entonces nosotros como público lo que hacemos es, nosotros vemos una representación en la pantalla, en tu caso tú ves 13 Reasons Why, o yo veo Better Call Saul, o en general como con cualquier película, y a partir de lo que vemos nosotros le damos un significado, ¿no? Y entonces respecto a estas cosas que podamos analizar a partir de los colores, de la luz o lo que sea, nosotros, ya para dejarlo un poco más en claro, tenemos nosotros pasamos de las figuras a los temas, del plano de la expresión al plano del contenido. Yo veo un color rojo y yo sé, el maletín es rojo, la camisa es roja, la luz es roja, y esas son las figuras. Pero luego, en mi cabeza hay un proceso y eso pasa a convertirse en un tema, ¿no? Que sería la maldad o la violencia o el peligro, algo así. Y eso en general es en lo que se basa el simbolismo, ¿no? En que nosotros asociamos una figura a un tema, ¿no? O sea, Un también texto. tenemos, o sea, como mencionaste, se tiene que tomar bastante en cuenta como el contexto, ya que, por ejemplo, el rojo no va a significar como amor, o sea, pues, en una tarjeta de Feliz el Padre, ya que decir el padre, significa amor, ¿cierto? Pero si pones en una propaganda política, rojo cambia totalmente de sentido, pues el comunismo, o agresividad, depende de dónde vayas, o sea, y no solo el color, sino también como mencionamos como elementos, ¿no? Como dijiste, un elemento, una paloma puede bien para el catolicismo significar como el Espíritu Santo, para otra cultura puede significar paz, para otra cultura puede significar mala suerte, entonces depende bastante de cómo vamos a ubicar estos elementos y en dónde vamos a hacerlo. Exacto. Y a partir de eso hay distintos tipos de relaciones, ¿no? O sea, nosotros podemos pasar de las figuras a los temas o de los temas a las figuras, justamente como tú dices, depende del contexto, ¿no? Y Sí, todo algo que eso. me acabo de acordar ahorita es que un tema puede ser representado por diferentes figuras. Entonces, Sí, exacto. podemos representar el amor a través de un corazón, pero también puede ser representado a través de un color, a través de una foto, a través de una imagen, a través de diferentes cosas que no necesariamente son como las mismas figuras. Pero ocurre lo mismo si pones al revés, ¿no? Una figura puede representar bastantes temas, como, Exacto. Sí, sí. no sé, ¿quieres? No. Bueno, y ya pasando a otro tema, o sea, en verdad al final también terminan siendo conceptos de la semiótica y tiene mucho que ver con este tema del plano de la expresión y el plano del contenido. Tenemos ya entrando a la lectura de la enunciación, que vemos como lo primero que nos plantea el autor es que existen dos como universos, o sea, sería como el texto, que sería justamente el plano de la expresión, y el discurso, que sería el plano de contenido, que ahí es donde todo tiene sentido y justo lo que nosotros veíamos es que el discurso en realidad es lo que se entiende por el enunciado. Claro, es aquello a lo que uno a través de su experiencia como le llega a dar sentido a lo que es. Y el texto es más que nada, como se menciona un poco más arriba, el cómo se presenta, ¿no? Eh, en un libro, un discurso puede ser, eh, o sea, el mensaje que quieres dar y cómo el lector lo va a interpretar. Sin embargo, el texto va a ser como, literalmente, en este caso literalmente sería como las hojas del libro o las letras y todo eso. Y en Pero el caso de una película ajá, sería la imagen que nosotros vemos y los sonidos que escuchamos. claro, o sea, ahí ya abarcaría más cosas porque un libro sería como básicamente eso, pero una película no solo es como lo que vemos, sino todo lo que nos transmite a través de los sentidos. Exacto, exacto. Y ahí es importante en este tema de que en el enunciado siempre tiene un enunciador y un enunciatario. Sí, Y justo esto funciona como un emisor y receptor. Funciona así, mas no es así, o sea, digo como entre comillas, no es así porque en realidad no es así, o sea, recién en un normal como nos enseñaron en primer ciclo con Saussure y no sé, este tipo de personas, este, puedes tú dar el mensaje, pero en este caso, en semiótica, no solo es dar el mensaje, sino darle sentido al mensaje. Entonces ahí es claro, donde recién se convierte en un enunciador y un enunciatario. claro. Y lo que hay que entender acá es que estos términos de enunciador y enunciatario, como normalmente en la semiótica, eh, no son entes concretos, o sea, son roles abstractos. Entonces, es como el enunciador es simplemente el que le da el que produce sentido a partir de un texto y el enunciador sería eso y el enunciatario sería el que recibe
y crea sentido a partir de este texto, ¿no? Entonces, de ahí la lectura nos pone esta tabla que creo que puede ser un poco confusa, pero La del yo, tú, él. claro, sí, que nos dice que un enunciado tiene actores, o sea, tiene tres dimensiones, que son los actores, los espacios y los tiempos. Claro, por ejemplo, en una oración es fácil de analizarlo porque si digo, yo tengo, bueno, digo, tengo hambre, ¿a qué me Ajá, refiero? A mí, que tengo hambre y lo tengo, o sea, en este momento. El tiempo sería como el ahora y el espacio exacto, como el aquí. sí. Lo Y mismo cuando puede se ser, trata de una película, ajá, en sí, sí, una película, en cuando algo se trata más de una película grande. es complejo, porque el yo tendría a ser el autor, pero es abstracto, ¿no? Y el tú sería el enunciatario del momento. O sea, Exacto, sería, y ese aquí, ese ahora es el momento en que tú estás viendo la película. Entonces, todo eso es como que dentro de un plano enunciativo, pero de ahí creo que el autor lo dice como plano enuncivo, que sería ya lo que está dentro del mismo texto, ¿no? Que es los actores del mismo texto, el allá, que es como que lo que ocurre dentro de ese texto, y que no son el tiempo y espacio en el que nosotros estamos eh, recibiendo el enunciado, ¿no es cierto? claro. Normalmente también se da como, hablando de estos temas, como el rompimiento de la cuarta pared, como mencionaron. Por ejemplo, algo que se me ocurre bastante es en Deadpool, o sea, ocurre en los mockumentaries, pero en una Sí, película sería en Deadpool, cuando como voltea a la cámara pasa. y habla, o en los mockumentaries, por ejemplo, en Modern Family, cuando están actuando y de la nada Phil voltea a la cámara y hace una expresión, y luego es entrevistado y habla, ¿no?, sobre su experiencia. Cake. It is possible that I have more in common with dads like Jay than I would like to admit. Entonces él está en ese momento como hablándole al ente, o sea, él sería como el enunciatario, no, perdón, el enunciador. Toriano, Sí, ayúdame. sería el enunciador. Sí, sería el enunciador, y en ese momento el enunciatario es como el ente de la cámara, ¿no? Porque en ese momento no somos nosotros, pero ¿qué cosa? El ente en ese momento es como si fuera nosotros. Exacto, nos reemplaza a nosotros, pero en el momento que ya vemos eso, lo que pasa a ser el enunciador sería como la misma serie y el enunciatario seríamos nosotros. Exacto. Entonces ahí ya luego se arma un tema complejo y pasa en estas dimensiones, ¿no? Por eso, justo a mí también me parece chévere cómo habla del rompimiento de la cuarta pared y cómo juegan con estos temas del enunciado, ¿no? De los actores, los espacios y los tiempos. Claro. Y creo que básicamente ese sería un gran resumen y muy divertido de las lecturas. No sé si quieres añadir algo más. No, que ya lo iremos analizando, supongo, cuando vayamos haciendo el trabajo de esta película Children of Men, que le estamos analizando Claro, desde un punto de vista con todos estos conceptos, y creo que estas lecturas, los conceptos que hemos visto, le van a sumar mucho al análisis en general. exacto. Bueno, gracias Mariano por esta... ¡Ay! ¡No! Lo siento. Gracias Mariano por esta genial conversación. Perdón, profe, si escucha los ruidos de mi perro. Ya, Está bien, entonces sí, perfecto, está todo bien. ok.